Damos inicio. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Urania. Muchísimas gracias a todas por estar acá. De verdad, mujeres esforzadas, valientes, virtuosas, que están aquí. Yo sé que caminando la milla extra para buscar más y más del Señor, lo cual de verdad, yo sé que Dios en su corazón ahí estamos trayéndole toda alegría al Señor porque estamos buscando más de Él, conocerlo más, conocer quién es Él. Y el tema de verdad es sumamente importante porque miren, nosotras como hijos de Dios, nosotras como hijas de Dios no tenemos idea, siempre lo digo así, del poder de Dios que habita en nosotros y del poder de Dios que está y actúa a través de nosotros. Cuando nosotros le hemos dicho sí a Cristo, cuando nosotros hemos declarado con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón y le hemos dicho, Señor, yo te quiero como el Señor de mi vida, como el que dirige mi vida, el poder de Dios viene a vivir y a morar en nosotros. Es el poder cuando el Espíritu de Dios vino sobre los discípulos del Señor en Hechos. Él le dijo, va a venir sobre ustedes el poder dunamis. Es un poder, dunamis quiere decir como dinamita. Es un poder explosivo y ese poder es el que viene sobre nosotros, sobre nuestra vida, cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, en el principio, ¿verdad? Cuando obviamente el Señor creó a Adán y a Eva, Él le dio poder, les dio dominio, les dio autoridad sobre el mundo. Sin embargo, entendemos, ¿verdad?, que hubo una caída, el hombre fue rebelde, desobedeció, ¿verdad?, a la instrucción que el Padre Eterno le había dado y él perdió la autoridad al cedérsela a aquel que obviamente pues lo engañó, vamos a decir así, engañó a Eva y bueno, ustedes conocen la historia. Pero para ese momento, cuando Adán fue creado, cuando Adán fue hecho, el Señor dice la palabra que Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y la imagen de Dios en Adán era aquella esencia de Dios. Qué tremendo es, mis amadas, cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra y nos damos cuenta que, miren, Adán ya era como Dios, ya era como Dios. Y el enemigo le dijo, ¿verdad? De una forma muy, para envolverlo, van a ser como él. Pero ya ellos eran como él, porque Dios nos creó, lo creó a su imagen. Y ahí de esa forma algo hizo, algo creó en Adán, ¿verdad? Que hizo esto. Les hago todo este preámbulo y les pongo un poco la plataforma para que podamos entender que cuando Dios empezó a crear, Él creaba de lo que no se veía. Y de esa misma forma, Él crea al hombre. Y de esa misma forma, Él le da esa autoridad a Adán. Sin embargo, al perder la autoridad, ¿verdad? Porque la cedió, entonces entendemos que, bueno, está el que le llaman el príncipe de este mundo, que es el que tiene la autoridad en este tiempo, sobre, obviamente sobre el mundo, no sobre nosotros, porque ya nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cuando la palabra de Dios dice en Efesios que somos hechuras suyas, creadas en Cristo, ahí nosotros volvimos a adquirir la imagen de Dios. Porque la palabra dice en Génesis 5:3 que el hombre ya era a imagen y semejanza de Adán. Y en ese momento Adán estaba caído. Ahí, esa parte donde decía a imagen y semejanza de Dios, ahí ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya el hombre era de una imagen caída. Ya cuando empezó el hombre, empezó ya la reproducción después de la caída del hombre, venía con esa situación de, vamos a decir así, de pecado. Pero en Efesios, cuando dice que somos creados en Cristo, ahí nosotros volvimos a ser la imagen de Dios. En Cristo volvimos a tener la autoridad, el dominio, el poder, todo lo que el Señor nos dio, todo lo que el Señor nos otorgó y dice desde antes para hacer las obras. Les pongo todo esto de plataforma para que entendamos que tenemos un poder muy grande y el poder de la palabra es poderosísimo. El poder que el Señor nos entregó a nosotros para hablar y para crear está en nosotros. Es por eso que debemos tener muchísimo cuidado con lo que nuestra boca va a decir,
porque dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Y el que la habla comerá de su fruto. Ahora bien, ¿qué fruto estamos comiendo? ¿Estamos comiendo el fruto de vida o estamos comiendo el fruto de muerte? Entonces, dice también la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír. Les voy a hablar de esta porción primera para que podamos entender lo que viene después. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto nos habla a nosotros de que mientras más escuchamos palabra, mientras más leemos la palabra en voz alta, ¿ok? Porque sí es verdad, podemos leer la palabra en voz bajita sin tener que hablarla, pero cuando usted está leyendo la Biblia y usted empieza a declarar la palabra con su boca, ahí empieza a darle un martillo, es como dice la palabra que es un martillo que va a romper fortalezas, que va a hacer que cosas se rompan, porque la palabra va a penetrar. La palabra tiene un poder sobrenatural. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra y la leemos en voz alta, nuestros oídos la van a escuchar. Y si usted recuerda, la palabra de Dios dice que Jesús es el verbo. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y lo vimos como el Hijo de Dios. El verbo es la palabra. Así que si usted habla palabra, si usted declara palabra, usted está proclamando a Jesús, está proclamando al Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos palabra, es por eso que también dice la Biblia que la palabra va a penetrar y va a romper y va a hacer, porque estamos hablando a Cristo. Cuando nosotros declaramos con nuestra boca, a quien estamos proclamando es a Cristo. Es por eso tan importante que el enemigo está tratando de callarnos muchas veces. Estamos viviendo situaciones de vida, la que sea que usted conoce cuál es lo que usted puede estar viviendo. Y muchas veces el enemigo nos trata de callar, porque él sabe que si nosotros empezamos a hablar, empezamos a romper, empezamos a transformar, empezamos también a llenarnos de ese poder dunamis que produce la palabra. Y cuando nos callamos, obviamente estas cosas no pasan. Y el enemigo quiere que nosotros pues nos permanezcamos callados. Por eso tenemos que hablar la palabra. Entonces, en base a esto, dice la palabra en Romanos. Romanos 10, 8 al 10. Más que dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón, más que dice esta palabra en tu boca y en tu corazón, recuerde, boca y corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora usted dirá, bueno, profe, estás hablando de la salvación. Estoy hablando de salvación, que ahí empieza todo. Cuando nosotros declaramos a Cristo, ahí empieza todo. Pero qué importante es ese verso bíblico, porque dice, con la boca y con el corazón. O sea que si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca, nosotros vamos a recibir algo. En este caso, yo creo en Cristo, lo confieso y recibo el regalo más maravilloso que el Señor nos ha dado por gracia, por su amor a nosotros, que es la salvación. Dice, la palabra está cerca de ti. O sea que Jesús, que es la palabra, está cerca de ti. La palabra que hablamos, tenemos que cuidarla. Con el corazón se cree para justicia y así esa justicia que es Cristo viene a nuestra vida, ¿verdad? Y estamos obviamente con nuestra fe, porque eso es lo más importante. Con la boca se confiesa para salvación. Recuerde, se involucra la fe, el corazón y la boca. Son tres elementos importantísimos cuando nosotros vamos a hablar. Y en este caso estamos hablando de que vamos a utilizar la fe, el corazón y la boca para hablar vida.
porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Vida. El enemigo nos está llamando muchas veces a hablar muerte. Pero si nosotros sabemos quién es al Dios que nosotros seguimos, quién es el Dios que nos ha creado, si nosotros conocemos al Dios de lo imposible, conocemos al Dios que hace camino donde no hay, al Dios que va a transformar nuestro lamento en baile, a ese Dios es el que tenemos que glorificar con nuestras palabras. Es su palabra la que debemos hablar y no la palabra de muerte, porque eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Entonces, si con la boca hablamos y creemos para justicia es, y el Señor nos da la salvación, con la boca, con la fe y con el corazón, vamos a hablar para sanidad. Si usted está necesitando un milagro creativo en sanidad, o alguien de su familia, o alguien que usted conoce, alguien que es muy querido para usted, de la misma forma, esos tres elementos tienen que actuar. La fe, el corazón y la boca. Usted cree con el corazón que Jesús de Nazaret murió en la cruz y se llevó ahí toda enfermedad, todos los nombres. Mire, póngale nombre a la enfermedad y esa enfermedad fue clavada en la cruz. La palabra de Dios dice que él anuló ahí en la cruz toda acta de los decretos que nos era contrario y nos libró. Y ahí dice que triunfó sobre Satanás y sus demonios y los expuso públicamente. Esa ha de ser nuestra fe, que allí en la cruz el Señor dijo, consumado fue, hecho está. Entonces, si usted está necesitando un milagro de sanidad, ¿qué debemos hacer? Aplicar el corazón al creer. La fe para que eso se haga manifiesto, porque la fe son nuestros brazos espirituales, que va a hacer que el diseño del cielo baje a la tierra y se manifieste lo que el Señor ya dijo, porque Él ya dijo en Isaías 53, 4 y 5, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros curados. Entonces, esa ha de ser nuestra confesión. Aun cuando sintamos un síntoma, aun cuando veamos situaciones en nuestra salud, aún así, usted va a llamar la verdad de Dios que va a transformar la realidad del mundo. Porque esa realidad del mundo está sujeta a cambio, porque hay una verdad que está por encima de la realidad y la verdad dice que somos sanos. Entonces, volviendo, colocamos nuestro corazón al creer, declaramos palabra de vida. Si usted está en una situación de sanidad, usted va a hablar los versos bíblicos que dicen que usted es sana, o que su familia es sano, su familiar es sano, aquel por el cual usted está clamando. El nombre de esa enfermedad tiene que doblar rodilla ante el nombre poderoso de Jesús. Proclame, cáncer, doblas rodilla ante el nombre de Jesús. Diabetes, tú doblas rodilla, confiese con la boca, declare con la boca, porque con la boca se confiesa para justicia, para salvación, para sanidad, para protección, para lo que usted necesita. Porque como lo dice el verso bíblico, cree y confiesa. Y es lo que nosotros vamos a hacer, a declarar la palabra de Dios para vida, para que haya el cambio. No importa cuántas veces usted tenga que declarar esa palabra, usted va a declarar la palabra y la palabra va a producir, porque dice la palabra de Dios que la palabra no regresa vacía, sino que es prosperada y es enviada para aquello para lo cual se envió. Mire qué interesante este verso bíblico. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que va a producir y va a hacer lo que el Señor dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si, mire, a alguien le declaran una profecía, a alguien le declaran una palabra, vamos a ponerle un ejemplo, y si esa persona no recibe la profecía o no le hace mucho caso, esa palabra va a seguir corriendo, porque esa palabra va a producir. Y si usted dice, ¿sabes qué? Esa profecía se la dieron a mi hermana, pero yo lo recibo para mí.
Si ella no lo recibe, esa palabra va a producir en usted, porque la palabra nunca va a retornar vacía. Si la persona que le enviaron la palabra no la recibió, o la del otro lado no la recibió, o la de más allá no la recibió, pero usted está ahí, usted dice, esa palabra es para mí, y esa palabra yo me voy a apropiar de ella, y esa palabra no va a regresar vacía, porque es mía, porque yo me apropio de lo que Dios está diciendo allí. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Así que vea qué poderoso, porque la palabra siempre va a producir. Es por eso que tenemos que hablar o la vida siempre y no la muerte, porque si hablamos la muerte, también se va a producir desafortunadamente. Amén. Segunda de Corintios 4:13 dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, recuerde, fe importantísima, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Tremendo, ¿verdad? Espíritu de fe, porque la fe viene del Señor, es un don de Dios. Si tengo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, yo creí y por lo cual yo hablé. Conforme a lo que tú creíste, tú vas a hablar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice la palabra de Dios. O sea, qué poderoso, porque yo creí y yo hablé. ¿Qué quiere decir esto? Que si no creemos, tal vez no hablamos. Puede ser, pero no. Nosotros estamos llamados a ser unas mujeres de fe, una mujer de creer, una mujer que no importa lo que podamos estar viendo, nosotros vamos a creer porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de verdad, es un Dios que vive, es un Dios que no miente, es el Dios que no se arrepiente, es un Dios maravilloso y esa palabra va a producir. Es la palabra de Dios la que nosotros vamos a lanzar y esa palabra va a producir. Pero nosotros tenemos que tener el espíritu de fe, por lo cual hablamos. Tener el espíritu de fe. Mire, cuando Dios estaba con Israel en el desierto, y ahí, no sé si alguna vez ha leído esa porción bíblica, pero estaban ellos llegando a la tierra prometida, los espías que mandaron para allá para verificar cómo era la tierra, ¿verdad? Y cuando ellos regresan, recuerden que eran 12, pero 10 de ellos dieron un mal reporte. Pero 2 de ellos dieron un buen reporte. Eran Josué y era Caleb. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos dijeron, vamos hacia allá, porque allá vamos a acabar con toda esa gente. Vamos a tomar posesión de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho. Vamos hacia allá. Es más, nos comeremos a esa gente como pan. Así lo declaró Caleb, un hombre de fe. Él dijo, ¿ustedes qué están diciendo de que hay gigantes y aquello? No. Vamos porque Dios está con nosotros. Y ellos no le hicieron caso, ¿verdad? De hecho, dice la palabra que hasta querían lincharlos, hasta querían matarlos. Pero esa gente murió allí con una plaga que el Señor envió por no haber creído. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que dice que en cuanto hubo un espíritu diferente en Caleb y en Josué, sobre todo lo dice en Caleb, entonces, como el espíritu de él era un espíritu lleno de fe, eso fue lo que le gustó a Dios. Tan así que la palabra lo cita, porque el espíritu de Caleb era un espíritu diferente, era un espíritu lleno de fe, era un espíritu que creía, vamos porque nuestro Dios es poderoso. Y eso es lo que yo vengo a decirles a ustedes hoy. Clame al Señor, proclame la palabra, hable vida, crea en el Dios que hace lo imposible posible, pero usted tiene que confesar con su boca lo que usted no está viendo con sus ojos. Porque la palabra dice que tenemos que llamar las cosas que no son como si lo fuesen. No lo estás viendo todavía, pero usted lo está declarando, usted lo está confesando y diciendo, Padre, tu palabra lo dice. Y si tu palabra lo dice, yo lo creo, porque si yo lo creo, tú lo vas a hacer. Eso es lo que Dios quiere ver, nuestro corazón completamente rendido hacia Él, nuestra boca clamando y hablando vida. Y nuestra fe, mire, la palabra de Dios dice que hay fe del 30, del 60 y del 100%.
Bueno, miren, nuestra fe tiene que estar al 100.1%, mucho más de lo que nosotros podamos ni imaginar. La mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? La voy a pasear así por algunos versos bíblicos. Aquella mujer que dijo en su corazón, ella lo dijo, es que si yo pudiera llegar, si pudiera tocarlo, si pudiera alcanzarlo, ella no estaba viendo los ojos de Jesús, ella solamente creyó que iba a ver a Jesús y dijo, solamente si puedo alcanzar el borde de su manto. Así igual nosotros debemos decir, no lo estamos viendo, pero lo estamos creyendo, porque yo voy a alcanzar y voy a alcanzar y lo voy a tocar. Y tan poderoso fue que el Señor Jesús dijo, ha salido virtud de mí. Ha salido, y la versión original es el poder dunamis, ha salido de mí. Ese poder que sana, que restaura. Y ella no lo estaba viendo a sus ojos, ni él estaba pidiendo nada. Solo creyó en Jesús. Solo creyó y dijo, voy a alcanzar y voy a tocar el borde de su manto. Y ella halló sanidad allí, porque ella creyó. Y eso es lo que nosotros igual debemos hacer. No lo estoy viendo todavía, pero yo voy a ir hacia Él. Yo voy hacia ti, Señor Jesús, porque tú estás conmigo, porque tu palabra lo dice y yo voy a recibir lo que usted necesita. Sanidad, restauración, prosperidad, todo lo que el Señor dice que usted lo necesita, lo puede tener. Y eso es por nuestra boca, por nuestra confesión, porque nosotros ahora en Cristo somos igualitos como el Señor creó a Adán, a imagen y semejanza de Dios. Hablamos y creamos, porque Dios habló y creó, y Él no tuvo que ver para crear. Él solamente habló y las cosas se salían. Y de la misma manera, usted y yo podemos hacerlo en Cristo, porque es a través del Hijo de Dios que nosotros tenemos eso que el Señor nos dio, ese poder que el Señor nos dio para hablar y para que las cosas cambien. Dice Marcos 11:21. Entonces, vamos a hablar de esto acá, ¿verdad? Si usted recuerda, esa palabra, esa porción bíblica, es cuando el Señor le habló mal a la higuera, vamos a decir así, porque el Señor no maldijo la higuera, Él no dijo te maldigo, Él solamente, vamos a leerlo y dice, entonces Pedro acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera, la que maldijiste, se ha secado. Recuerden que el Señor Jesús, ¿verdad? Él iba hacia allá, él vio que aquella higuera estaba verde y él pensó, porque la higuera le dio la apariencia temprana de higos, porque ya estaba muy frondosa en cuanto a las hojas, pero no había ninguno, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo algo a la higuera, él le habló, y cuando ese fue en el mismo episodio donde él se va al templo y allí encuentra a los mercaderes, y mientras él se fue al templo, mientras él estuvo allá y limpió aquel templo y le dijo a los mercaderes y habló de la corrupción que estaba pasando en el templo y todo esto, cuando ellos vienen de regreso, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, esto será hecho. O sea, ahí usted puede ver, maestro, tú lo hiciste, tú lo dijiste, y él se fue. En ese momento la higuera no se secó al instante. Eso quiere decir que va a producir. Es que nosotros oramos, Padre, aquello, lo otro. Ay, pero, profe, yo no veo los resultados. Hermano, calma, paciencia, que el Señor está escuchando el clamor. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré. Clama a mí. Si Él dice clama a mí, familia, es porque Él está escuchando y porque Él va a hacer conforme, obviamente, a su voluntad, porque Él no va a hacer exactamente lo que nosotros queramos, pero si es su voluntad lo que nosotros estamos orando, Él lo va a hacer. Mire, ahorita voy a hacer un paréntesis porque recordaba esto en estos días dando clases.
Cuando nosotros, yo le estoy diciendo a usted, no, él no va a hacer lo que nosotros decimos, pero puede ser que sí lo haga. ¿En qué sentido? Usted recuerda cuando Abraham le dijo, si en Sodoma y en Gomorra encuentras 50 justos, no la vas a destruir. Él iba con el ímpetu de destruirla. Y él dijo, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Pero empezó a bajar, y si hay 45, y si hay 30, y si hay 20, y el Señor en cada uno le dijo, si encuentras esos 30, 40, 20, hasta 10, no la voy a destruir. O sea que un hombre con una fe inquebrantable como Abraham, clamaba al Señor y le pedía, yo sé que tu voluntad es ir a destruirla, pero si tú lo puedes evitar, lo vas a poder evitar y no lo vas a hacer. Y el Señor tan misericordia, él le dijo, consígueme los 50, los 40, los 30, los 20 y no lo voy a hacer. O sea que nosotros podemos también persuadir a Dios y que de repente Él quiera hacer algo y nosotros decirle, Padre, así como hiciste con Abraham o como con Moisés, porque cuando el pueblo de Israel estaba rendido en un bacanal con un becerro de oro y el Señor le dijo a Moisés, mejor baja y ve a ver qué es lo que está pasando allá abajo porque este pueblo se ha corrompido y voy a destruir a ese pueblo y voy a hacer un pueblo nuevo de ti. Y Moisés le dijo, no, padre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a pensar los enemigos de Israel? Que nos sacaste de Egipto para destruirnos aquí en el desierto. Por favor, no lo hagas. ¿Y qué hizo Dios? Lo que Moisés le dijo. Así que yo le estoy diciendo esto y es un paréntesis porque igual cuando nosotros clamamos a nuestro Padre creyendo con esa fe obediente, en el hebreo se le dice una fe emuná, una fe pero poderosa, una fe inquebrantable, una fe obediente, en la emuná de Dios ahí en nosotros, el Señor es posible que haga lo que nosotros le estamos pidiendo, aun cuando Él pensaba hacer otra cosa. Josué le dijo, detén la luna, detén el sol. Él habló, él habló y el Señor lo escuchó y detuvo el sol y la luna. ¿Y usted cree que hay algo distinto entre Josué y usted, alguna de ustedes y yo? ¿O entre Abraham y alguna de nosotros? No, era la fe, No, era Dios. Amén, Telma. No, no hay nada distinto. Nada. Es que si el Señor pudiera seguir escribiendo todavía la Biblia, no, hablaría de cada una de nosotros. Porque es así, porque es ese Dios que no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y va a ser lo mismo que hizo con Abraham, con Moisés y con el que sea. Así que solamente usted crea y declare y profese lo que el Señor ha dicho. Esto nos habla aquí, obviamente, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo, fíjese, Él no maldijo, Él no le dijo te maldigo como tal. Él le dijo, ¿verdad? Que no nazca nada de ti. Parafraseando lo que dice, ¿verdad? Que no salga fruto de ti. Ahora yo le voy a decir esto. Le dijo algo que no fue, vamos a decir, bueno, porque no fue algo que la bendición de Dios ahí, no lo dijo, ¿verdad? Fue que no salga fruto de ti. Cuando usted le habla a sus hijos, cuando usted le habla a su cónyuge, cuando usted habla a su pariente más cercano, a su mamá, a su papá, al que usted más ama, ¿cómo le dice? No, usted no tiene que maldecirlo y decirle, te maldigo, hijo, o te maldigo, fulano. No. Pero ¿qué le dices? ¿Cómo lo llamas? ¿Le dices que no salga fruto de ti, así como dijo el Señor? Entonces Pedro nos está diciendo, es una maldición. ¿Cómo lo estás llamando o cómo la estás llamando? ¿O cómo te estás llamando tú? ¿Cómo te estás llamando tú misma? No, es que no sirvo, es que no puedo, es que yo no lo voy a lograr, es que yo no estudié lo suficiente, es que yo no hablo inglés, es que yo no puedo porque las excusas, miren, todas. No, eso no es lo que Dios dice. Eso es hablar mal, o sea, maldecir. No es decirle te maldigo o llamarte tú misma así, no. Es hablar mal, es cuando no hablas bien. Entonces, cuidado con llamar mal a nuestros hijos.
Gloria a Dios. Eres un desordenado, o eres un bruto, o eres un, mire, como usted pueda escuchar y como mucha gente, o como alguna vez te dijeron a ti también, porque créanme, nuestros padres muchas veces por la ignorancia dijeron cosas que a nosotros nos toca hoy en día, gloria sea al Señor, cancelar toda esa palabra que alguien en autoridad dijo sobre nosotros. No lo vas a lograr nunca, no lo vas a poder hacer nunca. Gente que en la ignorancia no sabía lo que decía, pero que esas palabras marcaron vida. Pero usted ahora en Cristo, usted tiene un sello diferente, el sello de la salvación, el sello del Espíritu Santo, el sello de cambiar las cosas con su cancelación. Padre, yo cancelo toda palabra que haya salido de la boca de alguien que estuvo en autoridad sobre mi vida y que declaró palabra mal sobre mí. Y yo lo perdono, Señor. Bendícelo donde sea que esté. Y ya. Y usted se sale de ahí y usted a declarar vida, vida sobre nuestros hijos, sobre, miren, no le digas a tu hijo, eres un desordenado, sino que está siendo más ordenado. Cambie la forma de decirlo, cambie la manera de decirlo, porque está haciendo es que está sujeto a cambio. Ahora, si tú le dices, eres, ya lo estableciste, ya lo estableciste. Usted tiene que cambiar esa forma de hablar para poder entonces ver y recibir lo que Dios dice que nosotros vamos a ver y que nosotros vamos a tener. Ahí Jesús le está dando a ellos una gran lección porque él le dice, tengan fe, tengan la fe. En el original dice, tengan fe como la fe de Dios. Como la fe, dice la palabra que ya nosotros no tenemos la fe de nosotros, sino la fe del Hijo de Dios. Tengan fe, la fe como lo tiene Dios. Dios es un Dios de fe. Dios es el Dios que creó la fe. Dios es eso, porque como les dije al principio, Él hablaba y creaba. Él no tenía que ver, ay, déjame ver a dónde está la semilla aquí del arbolito. No, él solamente hablaba y el árbol decía amén y crecía. Él hablaba sin verlo y él ahí eso producía. Pues igualito usted y yo. Usted va a hablar, va a declarar, va a establecer, va a proclamar. Porque cuando dice aquí en la palabra, cuando dice, tened fe en Dios, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere, esa palabra dijere en el griego es hablar con autoridad, es que tienes dominio en lo que dices. Cualquiera que dijere con autoridad, quítate al monte y échate en el mar, si no dudas. ¿Qué es esto? Fe, porque la duda anula la fe. Entonces ahí le está haciendo claro, sin dudar en tu corazón, sino que crees que el Señor ya lo hizo, entonces te será hecho. O sea, es llamar las cosas que no son como si fueran. Es que tú no lo estás viendo, pero lo estás llamando. Y lo estás llamando de lo espiritual a lo natural. Y eso va a venir a tu vida. Porque si tú crees, como lo dice el Señor acá, cualquiera que dijere con autoridad y con fe, quítate monte, échate al mar, eso va a pasar. Que eso es imposible, profe. Mi Dios es experto en lucirse en lo imposible, en hacer lo imposible posible. Nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso que mire, cuando usted empiece a ver esa montaña tirada en el mar, es que no podemos decir, wow, tenemos que decir, ese es mi Dios. Así que de esa forma, usted tiene que seguir creyendo, creyendo que el Señor ha puesto en nosotros el poder en nuestra boca para hablar, para crear, para hacer, para que obviamente lo que nosotros estamos declarando con fe se produzca. Es por eso que tenemos que hacer las cosas y decir las cosas bien. Proverbios 18:21, como sabemos y como ya se lo dije, dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Quieres comer del fruto de la vida? Habla vida. ¿Quieres comer del fruto de la muerte? Entonces habla muerte. Dice la palabra de Dios también. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Eso está en Eclesiastés 8:4. La palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Mire, el Señor dice que somos nación santa, pueblo apartado para el Señor, reyes, sacerdotes, o sea, reinas somos nosotras, reinas del Señor. La palabra del rey con potestad, la palabra del rey. Nosotras tenemos para hablar con potestad.
con dominio, porque el Señor nos ha llamado sus reinas. Nosotros tenemos esa autoridad. ¿Quién le va a decir qué haces? Obviamente, si nosotros estamos hablando la palabra de Dios, el enemigo no puede venir a decirnos nada. Es palabra de Dios lo que estamos hablando, porque el Señor nos ha dicho que somos reyes, somos reinas, y nosotros tenemos potestad para hablar su palabra, y su palabra va a producir. Él nos llamó reinas, y de esa forma nosotros tenemos que hablar como que tenemos la autoridad en nuestro lugar de reinado, porque a cada uno de nosotros el Señor nos entregó un terreno, un lugar, un reinado, ahí en su hogar, en su casa, en su negocio, donde usted está, lo que donde el Señor se lo entregó. Ahí usted es reina, y ahí usted va a hablar con potestad, con fe, creyendo en su corazón y confesándolo con su boca. Y usted va a ver la transformación de lo que usted está esperando. Usted va a ver el cambio. Pero si no hay fe, miren, no podemos hablar, porque obviamente estamos hablando vida. Y yo sé que es una ley espiritual. Declaras y se va a producir. Pero si no hay fe, es como los loritos, cuando los enseñas a hablar, y ellos van a hablar y van a decir cositas, pero ellos no saben lo que están diciendo. Bueno, no, nosotros no podemos actuar como los loritos, o como el que repite, sin tener conocimiento, sin Como ponerle dice, corazón y fe. sin fe es Tenemos, imposible agradar a Dios. es correcto, mi hermana, es correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice Telma. Es imposible. Entonces, no es que ahora yo voy a declarar y me voy a poner aquí a declarar aquí como que una repetidora. No. Usted puede, obviamente, puede repetir todo lo que quiera, pero con fe, creyendo que vas a obtenerlo, porque si lo crees, lo vas a obtener. Que no, a lo mejor no va a ser al instante, pero puede ser, porque no podemos decir no, porque Dios lo va a hacer así. Dios lo va a hacer cuando Él quiera, como Él quiera y como quiera. Que en el tema de cuando maldijo la higuera, al día siguiente todo el mundo ya vio la higuera que estaba seca, ¿verdad? Sin embargo, miren, a Adán le dijeron que él iba a morir. Ahí dice la palabra, y Adán, vas a morir, le dijo el Señor. Vas a morir por lo que hiciste. ¿Y cuánto tiempo de vida duró Adán? 930 años. Se produjo la muerte, obviamente la muerte física, pero no se murió al instante. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que esperar 900 tantos años, ¿verdad?, para que el Señor nos dé lo que estamos clamando. No, eso lo que nos quiere decir es que se va a producir, en el tiempo del Señor se va a producir. Y yo sé que así como el Señor nos ha dicho, habla con fe, cree, y ese monte se va a tener que mover. Usted va a ver todas esas montañas, cada una de ustedes, como sea que se llama la montaña, moverse y echarse al mar. Amén. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. A veces estamos teniendo un dolor de cabeza y este dolor de cabeza me está matando. Hermana, cuidado con decir eso, porque de verdad, me muero por este dulce. No, hermana, no podemos decir esas palabras porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros pongamos esas palabras de muerte, porque eso va a producir en el mundo espiritual. Ay, no, pero es que es una broma. No, 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 no. Mire, ¿sabes qué? Este dulce me da vida, porque si vamos a decir que me da muerte, es mejor que no. Vamos a llamarlo como que de verdad va a ser bueno, porque si no, entonces estamos declarando algo que obviamente el enemigo nos está poniendo para sabotearnos, porque eso es lo que él quiere, sabotear todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros digamos. No sé si recuerdan la palabra donde en Génesis 3:19, cuando, no, perdón, 35:18, la palabra en Génesis 35:18, cuando Raquel estaba a punto de morir, cuando ella iba a tener a su hijo, a su segundo hijo, ¿verdad? Mire qué poderoso. Cuando ella estaba a punto de morir y sabía que le quedaba muy poco tiempo porque dice que su alma estaba por salir de ella le dijo, le voy a poner a mi hijo Benoni. Ben-Oni es en el hebreo, Ben-Oni, que significa el hijo del dolor, el hijo del sufrimiento. Pero ¿saben qué? Que cuando su padre escuchó que ella le iba a poner Ben-Oni, él dijo, no, él no se va a llamar así. Para que usted vea el conocimiento en lo espiritual. Él se va a llamar Ben-Yamin, Ben-Yamin, Benjamín.
Benjamín se llama en el hebreo. Ben y Amín, el hijo de la mano derecha, el hijo de la fuerza, el hijo de la autoridad, el hijo que conquista, para que usted vea lo importante que es el poder de la palabra. Es más, Raquel muere. ¿Y por qué muere Raquel? ¿Porque se enfermó mientras estaba pariendo? No, porque su esposo, años antes, le dijo a Labán, aquel que tenga tus terafines. Cuando él se fue de casa de Labán con sus mujeres y sus hijos, que Labán vio que se habían llevado sus ídolos, Raquel se los había llevado. Y él dijo, aquel que lo tenga en su poder, que muera. El poder de la palabra de Jacob produjo la muerte de Raquel tempranamente. Ella no murió al instante, pero murió joven, murió teniendo su segundo hijo, para que usted vea el poder de la palabra. Y justamente allí, cuando, bueno, como le expliqué, cuando fue a nacer Benjamín, entonces él le cambió el nombre. Él dijo, no se va a llamar así, no se va a llamar el hijo del dolor, porque no, yo no lo quiero así. Yo quiero que se llame el hijo de la conquista, el de la autoridad, el de la mano derecha, el de la fuerza, para que usted vea el conocimiento espiritual en el cual él estaba cambiando, transformando algo que su madre había dicho, porque obviamente estaba sufriendo lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? También en Génesis 3, 19, 20, el Señor le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí el Señor estaba diciendo algo porque obviamente se maldijo la tierra y se maldijo muchas cosas por lo que él había hecho. Pero miren a Adán. Adán, comenzando la palabra de Dios, él le dijo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Él se volvió a su esposa y le dijo, a pesar de que va a pasar esto malo, que no es muy agradable, que con el sudor de mi frente yo voy a comer, que al polvo nos vamos a volver, yo te declaro que tú eres la madre de los vivientes, la hacedora de vida. En el hebreo su nombre es Java, Java, y eso viene de una raíz que habla la que da vida. A pesar de lo que le estaban declarando a Adán, él estaba declarándole a su mujer, tú eres la madre de los vivientes, de los que van a producir vida, de los que van a vivir. Tú eres la madre de los que viven. Tú vas a dar vida. Ahí usted ve que está cambiando lo que el Señor le estaba diciendo. Porque él, me imagino que amaba a su esposa y él no quería ver, ¿verdad?, lo que estaba pasando en ese momento. Así que es tremendo lo que nosotros podemos hacer o deshacer con nuestra boca, con nuestra lengua, con la palabra. La palabra, si es buena, va a producir, va a hacer que todo cambie para bien. Pero si la palabra es mala, mal decir, como le digo, no es decirle a alguien, te maldigo, es hablar malas palabras, es decir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vamos a producir muerte, porque obviamente va a producir cosas que no queremos ver, que no deseamos ver. A pesar de lo que usted esté viendo en sus hijos, en sus hijas, en su matrimonio, en sus finanzas, por favor, no declare con su boca. Usted crea, diga lo contrario a lo que usted está viendo y llame las cosas que no son como si lo fuesen. Usted hable, Señor, tu palabra lo dice, y Él dice que Él es fiel a su palabra, porque Él va a cumplir su palabra. Entonces, Él también quiere ver en nosotros, porque mire, la palabra también está llena de situaciones donde dice, y probó Dios a Abraham cuando Él lo mandó a sacrificar a Isaac. Ay, no, que es que Dios no prueba a nadie. Claro que lo prueba, lo dice la palabra. Es más, le dice al pueblo de Israel, te hice pasar por el desierto para humillarte. O sea, que eso fue con intención. Déjame le digo, para ver qué había y qué salía de ti. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que tal vez lo que está viviendo no viene de parte del enemigo, sino que viene de parte de Dios, para ver cómo vas a actuar? Ojo, no estoy diciendo que todas las cosas malas vienen de parte de Dios, por favor, pero a veces hay disciplinas, a veces hay pruebas, hay voluntad permisiva de parte de Dios que le permite al enemigo, como pasó con Job. No sé si se ha leído el libro de Job, pero a Job le pasaron muchas cosas.
Y Satanás fue delante del Padre a decirle, yo voy a hacer esto con Job. Y el Señor le dijo, te lo permito, pero su vida no la tocas. Su vida es mía, me pertenece. Y Dios permitió que le pasaran muchas cosas a Job, porque él sabía que el corazón de Job nunca iba a rendirse, porque ahí cuando él le dice, yo sé que mi Redentor vive, a pesar de que él se sintió mal y que él dijo, ¿para qué habré nacido? Pero él nunca renegó de Dios, nunca dijo nada acerca de Dios. La mujer de Job le decía, maldice a Dios y muérete. Imagínense qué clase de esposa. Y sin embargo, él no lo hizo y creyó y creyó. Y eso hizo que el Señor después le devolviera el doble de lo que él había perdido. Porque muchas veces él quiere ver nuestra fe. Él quiere ver cómo nosotros vamos a reaccionar cuando estamos en medio de la prensa, cuando estamos en medio de la trituradora. ¿Qué sale de nosotros? ¿La alabanza a él o la quejabanza a él? ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Señor, estoy en la prueba, estoy contigo y yo voy a pasar esta prueba. Así como aquellos amigos de Daniel que estaban en el horno de fuego, que le aumentaron aquel fuego 7 veces. Pero dice que dentro de ahí Nabucodonosor vio que había uno más, como el Hijo de Dios. Estaba con ellos en el horno de fuego y ellos estaban ahí. ¿Y cómo salieron ellos del horno? Ilesos. Ni un humito, solamente se les rompió lo que tenían ellos en la mano que los ataba, porque el Señor estaba con ellos aún en medio de la prueba. José, en medio de las situaciones que vivió, dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Porque Dios en medio de toda situación que nosotros podamos estar viviendo, está con nosotros. Para bien siempre, porque todo va a obrar para bien. Porque Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Así que todo lo que así parezca mal, así se vea mal, pero si nosotros sabemos y pasamos la prueba con el Señor bien, créanme que vamos a pasar esa prueba y vamos a superarla. Y el Señor nos va a decir, buen siervo y fiel. Y para ir terminando, la palabra de Dios dice en Efesios 5:26, Él dice que su palabra no las dio para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra limpia, la palabra purifica, la palabra cambia, la palabra transforma. Así que léala, escúchela. Hay tantos apps hoy en día, muchos apps que tienen la posibilidad de que usted la pueda escuchar. Escúchela, repítala, declárala en su casa, confiésela, hable vida, hable palabra, porque la palabra va a producir, porque la palabra también dice que es un hacha que va a cortar desde la raíz todo aquello que no viene de parte de Dios. El Señor le dice, dice también en su palabra, yo soy la vid verdadera y nosotros estamos pegados a Él. El pámpano está pegado a Él. Estamos pegados, así que confiesa vida, porque de Él mana la vida. De Él viene la vida. Y si nosotros estamos pegaditos a Él, leyendo su palabra y confesando lo que el Señor dice que somos, lo que dice que son nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros negocios, ahí nosotros vamos a ver lo que Él dice, el fruto bueno, y lo vamos a comer. Amén. Bueno, con eso termino. Que el Señor me las bendiga. Amén, amén, amén. ¿Les dije o no les dije que iba a ser un banquetazo? Un- gloria a Dios por este tiempo. Gracias, gracias, profe. La verdad que quedamos llenas del Espíritu Santo y Dios la siga bendiciendo y la unja con su manto, usted está ungida bajo la sangre de Cristo. Así que gracias por Amén. este tiempo. Así que ahora es el tiempo para que podamos aprovechar un poquito a la profe con preguntas. Pueden levantar sus manos si son tan amables y así vamos a ir en orden para que demos paso a que todas podamos hablar, por favor. Carmen. Abre ahí. Profe, ¿cómo está? Profe, aquí Dios te bendiga, mi amor, que lo tenía en mute. estaba leyendo de cuando vimos esa clase de las maldiciones como generacionales.